Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Han visto las últimas publicaciones de Can Yaman? Porque si no lo han hecho, prepárense. Lo que este hombre está construyendo en Santa Cruz de Tenerife no es solo un nuevo personaje, es una transformación completa. En sus redes, sobre todo en Instagram, Can ha dejado claro que está atravesando una de las etapas más intensas de su carrera. Y todo comenzó con una palabra. Solo una. Pazar. Domingo. Y lo acompañó con una frase que incendió los comentarios. Umurumda Dale. En español, no me importa. El vídeo era simple, pero poderoso. Can en el gimnasio, bañado en sudor, entrenando como una bestia. Pesas, golpes, saltos, respiración fuerte. Todo grabado con una intensidad que casi se podía sentir a través de la pantalla. Y lo más impactante fue que, esta vez, escribió en español. Sí, leíste bien. Can Yaman ahora se comunica con su público hispanohablante directamente, demostrando que su conexión con España va mucho más allá de un simple rodaje. Su nueva serie que se graba en las Islas Canarias promete acción, drama y mucha pasión. Él interpreta a Kaplan, un exagente traicionado, que busca limpiar su nombre y descubrir si el amor puede ser su perdición o su única salvación. Y según las imágenes, Can no solo se está preparando para actuar, está viviendo el personaje. Su cuerpo se ha endurecido, su mirada se ha vuelto más fría, más calculadora. En los vídeos de su entrenamiento, se ve la rabia contenida, la determinación y una especie de fuego interno que no se apaga. Los fans han inundado las redes con teorías. Algunos dicen que el personaje de Kaplan es un reflejo de Can mismo, un hombre que ha tenido que luchar contra los prejuicios, los titulares y los rumores, y que ahora quiere mostrarse más fuerte que nunca. Otros creen que su frase, no me importa, es una declaración directa contra las críticas que recibe constantemente por su vida privada. ¿Está Can lanzando un mensaje a sus detractores? ¿O simplemente está concentrado en superarse a sí mismo? Lo cierto es que sus publicaciones en español han causado sensación. Frases cortas, pero con un peso emocional enorme. Entrena. Cae. Levántate. Nada duele si sabes para qué lo haces. En cada palabra se siente esa mezcla de orgullo y desafío. Y claro, los medios no han tardado en reaccionar. Algunos portales de entretenimiento en España ya lo llaman el nuevo tigre del Mediterráneo. Y no les falta razón. Cada imagen que comparte, cada mirada que lanza, parece rugir con fuerza. Detrás de esa disciplina extrema, también hay una historia de soledad y enfoque total. Fuentes cercanas aseguran que Can pasa la mayor parte de su tiempo entre el set, el gimnasio y el mar, evitando las fiestas y los eventos sociales. Prefiere la calma, el esfuerzo silencioso. En una historia de Instagram, se le escuchó decir en tono bajo pero firme, esto es mi vida ahora. Y ese, ahora, lo dice todo. La conexión con España se está volviendo cada vez más profunda. Can ha sido visto, hablando con fluidez básica en español con el equipo, y algunos fans incluso afirman que ya está tomando clases para perfeccionar el idioma. Kaplan podría ser su pasaporte definitivo hacia el mercado internacional, y él lo sabe. Por eso no hay distracciones, no hay pausas, no hay excusas. Solo trabajo, sudor y resultados. Y claro, las redes están que arden. Los hashtags #Can Yaman, #Kaplan y #Santa Cruz de Tenerife están en tendencia, y cada clip nuevo que sube se vuelve viral en cuestión de minutos. Los comentarios van desde la admiración absoluta hasta teorías sobre la trama de la serie. Algunos fans incluso analizan sus miradas o sus frases para intentar descubrir pistas del argumento. Es como si cada publicación fuera un pequeño fragmento de un rompecabezas que solo Can puede completar. Hay algo magnético en la forma en que Can maneja su misterio. No habla mucho, no da explicaciones, pero transmite todo con gestos, con esfuerzo, con una presencia que llena el espacio.
Y quizás por eso engancha tanto, porque no intenta agradar, solo ser. En un mundo donde todos quieren demostrar algo, Can Yaman parece gritar con su silencio: no tengo nada que probar. Y ese silencio es precisamente lo que más ruido genera. Cada gesto suyo parece calculado, pero al mismo tiempo, profundamente humano. Hay una vulnerabilidad detrás de esos músculos tensos y de esa mirada desafiante. En algunos clips más recientes, se le ve sentado frente al mar, con la mirada perdida en el horizonte, como si estuviera conversando con sus propios pensamientos. Sin música, sin filtros, solo el sonido de las olas. Ese tipo de publicaciones, tan simples y sinceras, han tocado a sus seguidores de una manera diferente. Ya no es solo un actor, escriben muchos. Es una energía. En entrevistas breves concedidas al equipo de producción, Can ha mencionado que Kaplan no es solo un papel, sino una forma de canalizar todo lo que ha aprendido en los últimos años. Ha hablado del sacrificio, de las heridas invisibles, de cómo cada caída lo ha empujado a reinventarse. Dicen que durante las pausas del rodaje no se desconecta del personaje, se mantiene en silencio, entrena, observa, toma notas. Algunos compañeros aseguran que verlo trabajar es como presenciar un ritual. Y cuando la cámara se enciende, todo encaja: el control, la emoción, la verdad. Los rumores apuntan a que la serie podría estrenarse en plataformas internacionales a mediados del próximo año, y los fans ya cuentan los días. En foros y cuentas dedicadas al actor, se comparten teorías, escenas filtradas y hasta análisis del vestuario. La chaqueta de cuero, el reloj negro, las manos vendadas. Todo parece tener un significado oculto. Algunos dicen que Kaplan representa al cazador que también fue presa. Otros creen que es el símbolo de una nueva era en la carrera de Yaman, una en la que ya no necesita demostrar nada a nadie. Pero más allá del espectáculo y del físico impresionante, lo que más llama la atención es su autenticidad. En tiempos donde la mayoría busca la aprobación del público, Can parece haber encontrado la libertad en la indiferencia. Hazlo por ti, no por ellos, escribió en una de sus últimas historias. Una frase que, como siempre, desató una ola de comentarios y reflexiones. Es su lema, su declaración de principios, su escudo frente al ruido. Quizás esa sea la verdadera transformación, no la del cuerpo ni la del personaje, sino la del alma. Un hombre que ha aprendido a mirar hacia adelante sin miedo, a construir su propio camino sin pedir permiso. Y si algo queda claro con cada publicación, es que lo mejor de Can Yaman aún está por llegar. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.